1:29 p.m. Espero que estén pasando ustedes una jornada espléndida, feliz, que tengan muchos proyectos, muchos planes, que además se cumplan. Y nosotros vamos a hablar de planes que se van a cumplir mañana, planes que han hecho los vecinos del Cabañal. Están hablando de esa situación complicada que siguen viviendo, problemas de ruidos, de convivencia. Y bueno, mañana parece que a las 7 de la tarde hay un acto reivindicativo desde la plataforma Salvem el Cabañal. Faustino Villora, portavoz de la plataforma Salvem el Cabañal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Exactamente, ¿cuál es el acto reivindicativo que están ustedes organizando? Cuénteme. Sí, pues se trata de trasladar la situación que se vive en el día a día en cuanto al tema social de convivencia en las calles del Cabañal, más concretamente, o mejor, con más grado de alteración de la convivencia en lo que se llama la zona cero, ¿verdad? Pues vamos a trasladarlo y lo vamos a intentar hacer visible en un sitio pues que consideramos emblemático, que es la Plaza de los Pinazos. Es decir, en lo que se conoce como la Milla de Oro, ¿verdad? Es sí, donde está la parada de metro, donde están las calles Colón. Con más comercio de toda la ciudad, porque pensamos que lo que está sucediendo en el Cabañal día a día, pues en otros barrios, en cualquier otro barrio que tenga una vida normal, no se permite, no está pasando, y por supuesto mucho menos en la zona cero. ¿Qué es lo que bueno, dígame, ahora le pregunto. Nada, hemos elegido este sitio pues por la cantidad de gente que pasa, porque es un sitio en el que queremos hacer visible lo que muchas veces la sociedad pues mira hacia otro lado para no ver, ¿verdad? Es exactamente qué es lo que está pasando en el Cabañal, una situación que viene enquistada mucho tiempo y me imagino que una situación que ustedes estaban esperanzados que cambiara, ¿no? Pues sí, mire, concretamente lo que está pasando son los frutos de la política que se hizo cuando la prolongación, y concretamente cuando gobernaba el Partido Popular, que desde el 2005, 2004, pues se permitió la ocupación de casas que iban comprando para luego derribarlas. Y se creó una situación social ya muy difícil, estoy hablando de 2004 al 2015. Bien. Eso exactamente qué es lo que sufren los vecinos, qué es lo que sufren. Mire, concretamente sufren. En este momento hay instaladas, como nos dicen, según datos del ayuntamiento, 18 chatarrerías, es decir, personas que van recogiendo y que hacen un trabajo de recogida de residuos metálicos, etcétera, etcétera, pero que en lugar de tener pues un almacén en un polígono industrial o en algún sitio en condiciones, pues las chatarrerías están diseminadas en plantas bajas, incluso en pisos de viviendas del Cabañal, de la zona cero concretamente. Estos pisos muchas veces son o bien alquilados o bien ocupados. ¿Y eso qué molestias les generan a ustedes? Pues estos, mire, en este momento hay una alteración grave del medio ambiente, porque se están desguazando estufas de aceite, por ejemplo. El tratamiento del aceite, pues se está vertiendo en el alcantarillado, que es el sitio donde tienen para hacerlo. Se están desguazando frigoríficos y aparatos electrónicos que tienen materiales muy contaminantes. Esto respecto al medio ambiente, que no es una cuestión que tendríamos que tener muy en cuenta y debería estar muy cuidada. Pero todo esto se hace pues con golpes, pues a horas intempestivas o no tan intempestivas, pero lo que no puede tener un vecindario, un vecino, es todo el día con golpes de metal, de chatarra, porque le altera la vida cotidiana, ¿verdad? Y además de esto, pues hay almacenamiento. Es decir, esta chatarra se va almacenando, se ocupan espacios incluso comunes de deslunados y de corralitos, es decir, de terrazas, con el peligro que conlleva la posibilidad de un incendio o de cualquier otra. ¿Están viviendo también situación complicada de inseguridad ciudadana, señor Villora? ¿Están viendo ustedes cómo pueda haberse todavía prodigado por ahí pues trapicheo de drogas o de algún tipo de delincuencia? Pues, mire, si hablamos de droga, nosotros estamos sufriendo desde hace 25 años, es decir, ya es mucho tiempo, venta de droga al menudeo. Hemos pasado épocas muy duras
pues cuando se cerró el tema de las cañas en Benicalap, que se cerró con el parque del Sí, sé la zona que habla, que se cerró, ¿vale? Y todo eso se trasladó al marítimo. Pues claro, se trasladó y sí que hay un problema grave de tráfico de drogas, además reconocido por la propia Policía Nacional y por la Policía Local. Se nos va el tiempo, señor Villora. Mañana pues, ahora me contará exactamente a qué hora y cómo van a representar este tema, pero son muchos años. Me imagino que en estos 2 años ustedes también habían puesto el listón de las expectativas en algún punto. ¿Se han cumplido? Es decir, en estos 2 años, ¿qué les dicen las nuevas autoridades? En algunos aspectos sí y en otros no. Es decir, en el interés que han puesto en proyectos urbanísticos sí, en tranquilizar la zona, en la convivencia social del día a día, en el que las personas ven y han respetado sus derechos, en esto, pues la verdad es que lo deberíamos de calificar en este momento como un fracaso. Bueno, nosotros vamos a tener esta semana con nosotros aquí en estos micrófonos, concretamente el jueves, al alcalde de la ciudad, el señor Ribó, y también le vamos a preguntar por lo que está pasando en el Cabañal. Sí. Mañana, entonces, a las 7 de la tarde... A las 7 de la tarde, en la Plaza de los Pinazos, representaremos... Es un corta y pega. Es decir, lo que hacemos, bueno, es una frase de informática, lo que vamos a hacer es mirar qué es lo que está pasando en la calle, en el Cabañal, y trasladarlo a una calle del centro de Valencia. Desde las 7 de la tarde y hasta las 9 de la noche, en la Plaza de los Pinazos, junto a la calle Colón, ahí se van a visualizar todas esas situaciones, evidentemente representadas por la plataforma Salveme el Cabañal, de lo que están viviendo en esa zona de la tierra valenciana. Desde aquí un abrazo muy fuerte a todos los que viven en el Cabañal, señor Villora, un abrazo muy fuerte, y el próximo jueves le preguntaremos también a Joan Ribó sobre lo que está ocurriendo en el Cabañal. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Adiós.